continuar con de los organelos de la célula, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que el DNA se va condensando y forma los cromosomas. Los cromosomas normalmente se dice que tienen forma de bastón, aunque más bien a mí me parece una forma como de tachita, ¿vale? ¿Por qué se dice eso? Pues parece que solamente toman en cuenta una de las dos hebras que conforman un cromosoma, ¿tal? Y normalmente los cromosomas varían en función de la especie, ¿sale? Incluso varían en función del género, ¿sale? Y ahorita vamos a ver por qué. Normalmente es un número constante en todas las células de un individuo. Nos referimos a las células somáticas, aunque puede variar según la especie, ¿no? Cada cromosoma eucariótico está formado por una sola molécula de DNA. Eso quiere decir que mis cromosomas, cada uno de ellos tiene una sola molécula de DNA enredado, y un cromosoma de un trigo, de un manzano, de un limón, del zacate, de una palma, exactamente está formado de una sola molécula de DNA. La cantidad de cromosomas se denomina el número diploide y se simboliza como 2N. Tanto ustedes como yo somos organismos 2N, por lo tanto somos diploides. Es decir, tenemos un juego de cromosomas que nos hereda nuestro papá y un juego de cromosomas que nos hereda nuestra mamá. Esto no necesariamente siempre es cierto en las plantas. Como recordarán en botánica, seguramente por allá analizaron los ciclos de vida de las plantas. Hay plantas que pueden llegar a tener lo que se conoce como alternancia de generaciones, y durante una parte del ciclo de vida son organismos haploides, es decir, que solamente tienen un juego de cromosomas. En el caso particular de los seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas, lo que nos da un total de 2 juegos de cromosomas para tener 46 cromosomas. ¿Sale? Y normalmente los gametos, es decir, los óvulos y los espermatozoides, y esto aplica tanto para seres humanos como para plantas, solamente contienen la mitad, es decir, un número haploide. Es decir, aquí, por ejemplo, todos somos varones, entonces todos producimos espermatozoides, y esos espermatozoides no tienen 46 cromosomas, tienen nada más 23, que se van a juntar con los 23 de su futura pareja para dar origen a un bebé. Lo mismo pasa con las plantas. Normalmente el polen es haploide y el óvulo también. Cuando se fusionan, forman un organismo diploide, ¿vale? Y en esta pequeña imagen que vemos aquí, tenemos a todos los cromosomas, con excepción, bueno, más bien aquí está el X y el Y, que es el conocido como el par sexual. En el caso particular de los hombres, pues nosotros tenemos esta configuración, tenemos XY, y las mujeres tienen XX. Y en el caso particular de las plantas varía, pueden tener 2 o 3 o incluso 3 cromosomas. Cada cromosoma tiene un bracito. A este bracito se le conoce como cromátide. Tienen una del lado derecho y otra del lado izquierdo. También tiene una región que se conoce como el centrómero, que es esta parte de aquí, y tiene normalmente DNA que no codifica para nada, ¿sabe? En ese sentido, también existe una parte que se conoce como el cinetocoro, que es la parte más externa del centrómero, y ahí básicamente se va a organizar el centro estructural de los microtúbulos, que va a jalar los cromosomas cuando se separan estos durante la división celular. Aquí, si se fijan arriba, está señalado algo que se conoce como telómero. Ahorita vamos a ver qué diantres son los telómeros. Los telómeros son secuencias de DNA que no codifican nada, son repetitivas, por lo general tienen esta secuencia que es timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Van siempre de 5' a 3'. Estos telómeros se van acortando debido a las sucesivas divisiones celulares. Normalmente su chamba de esa pequeña parte del cromosoma, que es la mera puntita de cada uno de los bracitos, es darle estabilidad estructural a los mismos, ¿vale? En las células eucariotas. Esto es exclusivo de células eucariotas, tanto plantas como animales aplica igual, ¿vale? Esto también le dice a la célula cuánto tiempo tiene que vivir, ¿sabes? Gracias a esto, ¿qué sucede? Pues las células
pueden saber cuándo se van a morir, dependiendo de qué tanto se van acortando los telómeros. En el caso particular de los seres humanos, pues, ¿qué sucede? Los seres humanos se nos van acortando los telómeros y nos morimos. Pero en el caso particular del cáncer, ¿qué sucede? Pues crecen muchísimo los telómeros y las células no los pierden y se vuelven inmortales. Entonces, a eso es a lo que le conocemos como el cáncer. ¿Dónde se ha estudiado este fenómeno? No tiene nada que ver con la fisiología vegetal, pero se ha estudiado mucho, sobre todo en el cáncer cervicouterino. En el caso particular de las plantas, muchas plantas pueden ser consideradas seres inmortales. ¿Por qué? Porque sus cromosomas rara vez pierden su estabilidad debido a que sus regiones teloméricas son inmovibles, inmutables. Entonces, ¿qué sucede? Una planta, en tanto tenga buen suelo, agua y acceso a la luz solar, puede seguir viva e incluso algunas creciendo indefinidamente. A lo que conocemos como cariotipo es un orden estructural diseñado por el hombre donde acomodamos a los organismos, a los cromosomas de acuerdo a su forma, tamaño y a la posición del centrómero, ¿no? Al igual que el número de cromosomas, el cariotipo es característico de cada especie. Es decir, mi cariotipo y el de ustedes se va a ver exactamente igual porque pues todos somos hombres y somos de la especie humana. Pero el cariotipo de una planta puede ser diferente y va a depender del número de cromosomas que tenga. En el caso particular de los humanos, esto ya lo había comentado, tenemos 22 pares autosómicos, es decir, 22 cromosomas que codifican para las características de todo el cuerpo y un par sexual que básicamente codifica para todos los rasgos y características que hacen distintivo a los sexos. Es decir, el par sexual de las mujeres tiene ciertas características que el de los hombres no y viceversa. ¿Vale? Entonces, aquí en este ejemplo tenemos a un hombre normal, humano, y una mujer normal, humana. Ambas con 2 juegos de cromosomas para dar un total de 46 cromosomas. Aquí está el cromosoma X y aquí está el Y, que normalmente es mucho más chiquito. El cromosoma Y o cromosoma sexual de los hombres es el único que no tiene forma de X. Es el único que tiene una forma de Y. Y el de las mujeres, pues, está básicamente del mismo tamaño que el otro. Por eso las mujeres son 2X y los hombres XY. ¿Cómo se hace la preparación de un cariotipo? Bueno, aquí en este ejemplo se utilizan glóbulos blancos, se centrifugan, se les pone agua y se liberan los cromosomas que después van a ser recortados en un papelito. Esto también se puede hacer con las plantas y básicamente con cualquier ser vivo del tipo eucariótico, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Sirve para detectar enfermedades o aberraciones cromosómicas, anomalías en el número de números o anomalías en el número de las estructuras que puede tener una planta. ¿Qué ejemplos hay en la naturaleza? En las plantas casi no se han estudiado. Sí hay algunos casos, pero de lo que más se sabe por las cuestiones de que el humano es el ser que más estudia la ciencia, pues es el síndrome de Down. Aquí tenemos lo que se conoce como el síndrome de Down, antes llamados como mongolitos, ahora se le llama síndrome de Down. También técnicamente se le conoce como trisomía del cromosoma 21. Este cromosoma extra causa problemas, un exceso de proteínas y en la forma en que se desarrolla el cuerpo y el cerebro. Todos hemos visto una persona con síndrome de Down, normalmente tienen retraso cerebral. Gracias a las deformaciones que tienen, pues rara vez viven más de 30 años. Por lo general, tienen alguna deficiencia cardíaca, ¿no? Así como problema y retraso del aprendizaje, ¿no? Como dato curioso, también casi todas las personas con síndrome de Down tienen la lengua más grande que los humanos, ¿no? Normales. También el síndrome de Turner, que es la única monosomía viable en humanos, donde falta el segundo cromosoma X. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente la gente con síndrome de Turner, pues se ve un poquito más como hombre porque no se desarrollan los caracteres sexuales primarios y secundarios. Afecta a las mujeres porque les ocasiona baja estatura, esterilidad y los ovarios no se desarrollan bien. Aquí ustedes pueden ver que está inexistente ese cromosoma, ¿no? Luego existe otra cosa que se llama la leucemia promielocítica,
donde el cromosoma 17 se reordena junto con el cromosoma 15 y se genera lo que se conoce como una oncoproteína. Entonces, ¿para qué nos sirve estudiar todo esto del DNA? Pues básicamente nos sirve para identificar cualquier cosa que esté viva a partir de su patrón específico de ácido desoxirribonucleico. A esto se le conoce como huella genética y es única e intransferible para cada ser vivo, excepto para los gemelos univitilinos y algunos clones que pueden llegar a existir en la naturaleza. Sirve para muchas cosas, sirve para determinar la paternidad de un niño, para determinar la compatibilidad entre un donante y un receptor, para identificar delincuentes, para identificar variedades genéticas, por ejemplo, de maíz o de algún otro cultivo interesante, ¿no? ¿Cómo se obtiene la huella genética? Normalmente se extrae el DNA desde algún fluido biológico, bien puede ser la savia o una molienda de hojas del tejido, del tejido meristemático de las hojas de las plantas. Estos se separan mediante una técnica que se conoce como electroforesis. Las bandas de DNA se quedan pegadas en una especie como de gel. Estas se irradian y como reaccionan con la radioactividad, se pueden ver un patrón de bandas donde cada banda representa un fragmento de DNA. ¿Sale? Entonces, aquí están destacados todos y cada uno de estos pasos. Bueno, esto ya lo tienen ustedes. A ese patrón de banda se le conoce como la huella digital genética, ¿sale? Entonces, esto, aunque no lo crean, pues es muy sencillo. Aquí tenemos el DNA que se extrajo de una escena del crimen. La persona que falleció se encuentra en este carril central. Ahora bien, si ustedes analizan el DNA del sospechoso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿quién pudiera ser el sospechoso que mató a esta persona? ¿Cuál El de 2 y estos? el 6, ¿no, profe? ¿Cuál, perdón? El 3 y el 6. ¿El 3 y el 6 se parecen mucho? A ver, vamos a revelar al sospechoso. Vamos a ver quién lo mató. Efectivamente, fue el número 3. Si se fijan, esta banda de DNA está un poquito más arriba que esta. Entonces, por eso él no fue. Entonces, el que más se parece, pues es el número 3. Esto sirve para muchísimas cosas, ¿no? Aquí pues es algo feo porque pues mataron a una persona. Pero imagínate que te roban a tu hijo siendo un bebé. Entonces tú puedes comparar su DNA con el tuyo para saber si es tu hijo. O vamos a suponer que Monsanto te acusa de que tú sembraste una variedad de soya de ellos, sin pagar la semilla o te la robaste. Entonces llega Monsanto, te amenaza, pero tú mandas a hacer este estudio y se nota que tu variedad que estás sembrando pues es diferente a la de Monsanto. Entonces con eso ya te libraste de una demanda multimillonaria. Entonces, este patrón de bandeo pues es lo que se conoce como la huella de DNA y sirve para muchísimas cosas, ¿no? Ahora, la otra estructura de la cual hemos hablado bastante, pues son los ribosomas. Los ribosomas son estas pequeñas estructuras muy pequeñitas que parecen como lonches. Parece como una tortuga grandota y una chiquita. Entonces, estos ribosomas, su chamba es ensamblarse para sintetizar las proteínas. Entonces, todos los ribosomas tienen dos partes, la subunidad grande, que valga la redundancia, es la más grande, y la subunidad pequeña, que es la más chiquitita. Entonces, los ribosomas pueden ser definidos como complejos ribonucleoproteicos que están organizados en dos subunidades y su chamba básicamente es sintetizar las proteínas a partir de la lectura del RNA mensajero. ¿Vale? Entonces, los ribosomas van a leer el RNA mensajero y van a empezar a producir las proteínas. Entonces, antes de ver cómo es que las producen, tenemos que saber dónde se encuentran. Los ribosomas en las células eucariotas, como es el caso de las células vegetales, se pueden encontrar en 3 sitios. En el citosol, andan ahí en el citoplasma nadando libres, en el retículo endoplásmico rugoso y en la membrana nuclear, donde producen proteínas específicas para el núcleo. ¿Sale? También sabemos que existen polirribosomas, que no es otra cosa más que ribosomas, así como que en cadenita,
que básicamente lo que hacen es agarrar una molécula de RNA mensajero y entre todos van armando la proteína. ¿Cómo es que funciona un ribosoma? En los procariotas, pues eso no nos interesa. Nos interesa en los eucariotas como las plantas. Los ribosomas de los eucariotas son más grandes, también son más densos y por lo general están ligados al retículo endoplásmico rugoso o andan nadando libres en el citoplasma. Aquí podemos ver a la subunidad grande y a la subunidad pequeña. Entonces, lo que va a hacer cada uno de los ribosomas es que va a leer tripletes del RNA mensajero. ¿Cuáles son esos tripletes? Por ejemplo, aquí dice adenina, uracilo, guanina. Aquí, por ejemplo, vean cómo se va produciendo una proteína. Aquí tenemos adenina, guanina y citosina, y esto en el código genético significa serina. Entonces, el ribosoma pone el aminoácido serina una vez que ha leído esta secuencia de RNA mensajero y va a empezar a hacer una proteína. ¿Vale? ¿Cómo se da la síntesis de proteínas? Si pudiéramos hacer muchísimo más grande al ribosoma, pues veríamos esto. Todos los ribosomas, habidos y por haber, tienen dos sitios, el sitio A y el sitio P. El sitio A es el que va añadiendo los aminoácidos que pasan al sitio P. Y ahí se va formando, pues, la proteína. Otro de los organelos que... Otro de los organelos que tienen las células eucariotas, pues son los peroxisomas. Los peroxisomas normalmente son como unas burbujitas que contienen enzimas digestivas y oxidativas. ¿Cuáles pueden ser estas? La catalasa y la oxidasa. Y básicamente producen reacciones de oxidación que básicamente lo que hacen es destruir compuestos iguales o parecidos a lo que se conoce como el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, o también conocido como el agua oxigenada. Los peroxisomas están íntimamente involucrados en los procesos de toxificación y en los procesos de degradación de ácidos grasos y aminoácidos. Es decir, pueden llegar a ayudar a las células vegetales a la digestión. Normalmente el peróxido de hidrógeno es un producto dañino para la célula y los peroxisomas tienen una enzima que lo que hace es que lo rompe, ¿sale? Entonces rompe el peróxido de hidrógeno y lo puede hacer de estas dos maneras. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, aquí normalmente entra una molécula de ¿cómo se llama? De peróxido de hidrógeno y la catalasa la transforma en dos moléculas de agua y libera oxígeno gaseoso. O también puede actuar cuando se mezcla un compuesto de agua oxigenada con otro compuesto hidrogenado y se libera ese compuesto y agua y dos moléculas de agua normal. Entonces, este mecanismo pues es el que utilizan estos cuerpos dentro de la célula para detoxificarnos, no solamente a las plantas, sino a nosotros también de este elemento, ¿no? Ay, se está acabando esto. También se sabe que en las células animales los ácidos grasos son oxidados en los peroxisomas. Por eso son muy importantes porque pues ayuda a que no engordemos. Y también lo hacen dentro de las mitocondrias. Pero en las levaduras y en las plantas, la oxidación de los ácidos grasos única y exclusivamente se da en los peroxisomas. ¿Sale? Entonces por eso es muy, muy, muy importante. También se sabe que los peroxisomas pueden ayudar a las plantas a sintetizar lípidos. ¿Sale? Entonces, estas son las reacciones que la catalasa y la peroxidasa hacen para detoxificarnos de algunos compuestos, ¿sale? Pero esos pues los vamos a ver en la próxima sesión. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, profe. Muy bien.